nos íbamos en la noche, ahí en la playa, a quemar una fogata y ahí metíamos marihuana para oler y sentir fuerte, meternos los cigarros de marihuana y en la mañana yo no desayunaba un vaso de café, jamás desayunaba café. Lo que yo hacía era agarrar pastas, molerlas y metérselas allí o tomármelas y tomar siempre un vaso de licor. La gente me conocía porque andaba con los ojos vidriosos, andaba siempre con mal olor, los ojos, todo. Me quedaba tirada en la playa en muchas ocasiones o en otro lugar y me decían: prueba, ahora hay poppers, hay marihuana, hay peyote, hay hongos alucinantes y hay cocaína. Cuando la gente llevaba la droga y tenían que regresar a su nación, me decían: te la vamos a dejar a ti porque no podemos llevarla en el avión. Abría mi locker, de ahí tenía yo marihuana, tenía hongos, tenía de todo tipo de drogas que me dejaba la gente. Siempre andaba completamente drogada y me relacionaba con puros extranjeros. En una ocasión que crucé el mar y fui a Cancún, regresando de Cancún, encontré en la administración del hotel una fotografía de una joven que yo jamás había visto, nunca la había visto. Pero yo llegué y la joven de la administración me dijo: Anabel, andan preguntando por esta muchacha. La volví a ver, nunca la había visto. Entonces me dice: Anabel, la vienen buscando desde Camas, Washington. Camas, Washington. ¡Wow! ¿Y cuándo vienen a preguntar por ella? Mañana. ¿Me los pasas, por favor? Yo no la conocía, pero yo quería que vieran que me venían buscando desde Camas, Washington. Entonces dije: me los pasas, cuando yo nunca la había visto. Al día siguiente me pasaron a dos hombres que yo no sabía ni de qué se trataba. Uno hablaba solamente inglés, el otro hablaba inglés y español. Me preguntaron: ¿tú conoces a esta muchacha? Jamás la había visto. Pero Anabel, para llamar la atención, empezó a mentir y dije: ah, sí la conozco, nunca la había visto. ¿Y tú de dónde eres? Ah, no, yo no soy de aquí, yo soy de Villahermosa, Tabasco, mi padre es el doctor Mayas. Empecé a dar todos mis datos, absolutamente todos mis datos. Estaba a punto de decirles: ¿saben qué? Lo que hice fue mentirles, pero me dieron un sobre y cuando me dieron el sobre dije: aquí vienen dólares y yo no les digo que no conozco a la muchacha. Pasaron algunos días, ahí en la isla me encontré a mis medias hermanas y me dijeron: Anabel, regresa a casa. Le dije: no, porque mi papá no quiere nada conmigo. Me dice: mi madre ya se divorció de mi padre, vamos a casa. Me regresé con mis medias hermanas a Villahermosa y cuando regresé a Villahermosa, un día me dijo mi hermana Lorena: Anabel, te anda buscando la policía judicial. Y yo dije: el que nada debe, nada teme. Estando en una discoteca en Villahermosa, estaba sentada cuando llegaron unas personas y me pusieron un cañón de pistola en el cuello. Me sacaron, me dijeron: tú eres Anabel Fernández. Me metieron en una camioneta, en una van, me metieron en la camioneta y me dijeron: tú mataste a esta muchacha. Me abrieron la carpeta y me mostraron las fotografías de una muchacha que habían matado y habían violado. La habían matado terriblemente y la habían violado espantoso. Y me dijeron: tú eres la culpable, estás metida en un problema muy fuerte. La muchacha se llamaba Judy Jean Zimmerman, hija del senador del 15º distrito de Camas, Washington. Había presión política directamente con el gobierno mexicano, directamente con el presidente de la nación, para que los asesinos de la hija del senador se encontraran. Aquellos dos hombres con los que yo me había entrevistado, que no sabía quiénes eran, era el cónsul americano y el hijo del senador. Entonces había la presión política y me preguntaban: ¿dónde están tus cómplices? ¿Dónde están tus cómplices? Me golpearon, me llevaron a un lugar, a una ciudad donde decían que estaban mis cómplices. Me metieron en un cuarto, tirada en el piso, me golpeaban una y otra vez. Agarraron una cubeta, metieron una toalla, la mojaron por completo, me la metieron en la boca. No podía respirar, agarraron las aguas minerales y agua mineralizada, creo que le llaman aquí. La boca estaba llena de la toalla con agua. Aquí me daban en México se les dice tehuacanazo. Sentía que mi mente iba a explotar, no podía respirar.
me metieron una metralleta en esta parte. El comandante Macías cortó cartucho y me dijo de su pistola, de su escuadra, y me dijo: toda esta te la voy a dejar ir si tú nos estás mintiendo. Me llevaron a unos lugares como barrancos donde me decían que ahí iban a tirarme y ahí iba a quedar mi cadáver si yo estaba mintiendo. Llegamos a mi ciudad, a Villahermosa, Tabasco. Sacaron a mi padre de su casa, me habían puesto un pañuelo con un sombrero en la cara. Sacaron a mi padre, lo metieron en el carro. Mi padre no pudo ver que yo venía atrás y le dijeron: Timoteo, ¿y tu hija Anabel? Y mi padre dijo: esa no es mi hija. Yo venía atrás y en ese momento yo lo escuché y todo lo que yo sentía en mi interior empezó a moverse. Llegamos a México, Distrito Federal, en la Procuraduría, y cuando llegamos enfrente los dos, le dije a mi padre: papá, acuérdate que tú mataste a la hija del senador. Mi padre me dijo: ¿por qué me estás haciendo esto? ¿No te acuerdas, papá? ¿No te acuerdas que yo te presenté a la hija del senador? ¿No te acuerdas, papá, que tú la violaste? ¿No te acuerdas, papá, que yo te ayudé a matarla, que la asfixiaste? Yo tenía toda la información por lo que la policía judicial me había dicho. Obviamente jamás la había visto a esta muchacha, pero ahora yo tenía la información que me habían dado, y con esa información yo estaba acabando con la vida de mi padre y con su carrera. Fuimos a la cárcel. Primero estuvimos en el reclusorio norte de México. Yo estuve en el reclusorio de mujeres, un reclusorio que es muy conocido en México. Me pasaron al cuarto piso, donde me clasificaron como una de las mujeres más peligrosas de la nación mexicana en problemas políticos. De ahí de México me trasladaron en un avión presidencial, a mí y a mi padre. Llegamos a la ciudad de Tabasco, a Villahermosa. Cuando llegamos a Tabasco, a mi estado, mis compañeros de periodistas, ellos mismos estaban interesados en tomar fotografías de nosotros porque éramos la noticia del momento. Timoteo Mayans y su hija Anabel son los asesinos de la hija del senador. El FBI estaba en Villahermosa, Tabasco. Fuimos llevados a la cárcel. Yo fui sentenciada a 18 años de prisión. Mi padre fue sentenciado a 16 años de prisión. En la cárcel, precisamente, llegaban personas que me hablaban: Cristo te ama, Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Cuando yo veía a esas personas que me decían que Cristo me amaba, me reía en sus caras. Iba por los shorts más cortos. Yo decía: no soporto a los evangélicos, no soporto a esos locos que vienen aquí. Me ponía los shorts, me los subía, me abría las blusas para reírme de ellos. Me burlaba de los aleluyas. Agarrábamos la grabadora y le subíamos el volumen. Cállense, no me gusta lo que ustedes hablan. Entonces cuando me veían decían: cuidado, que es la hija de Mayans. Cuando ellos querían, nadie sabía que nadie debía hablarme de Cristo. Pero un día, mientras yo estaba fumando en la celda, yo fumaba un cigarro cuando se paró una mujer, y esa mujer que se paró en la celda, yo la vi, y cuando yo la miré a los ojos, yo la iba a correr, pero vi la mirada de ella, yo no pude correrla. Ella me dijo: te invito al culto. Y yo no sabía qué hacía esa mujer allí, pero su mirada no pude sostenerla, y yo me levanté y caminé con ella. Y mientras iba caminando yo no entendía qué me pasaba. Yo iba fumando, ella nunca me dijo: deja de hacer. Yo iba fumando, le iba tirando el humo, y ella solamente estaba contenta porque yo iba con ella. Yo llegué ahí donde gritaban, y cuando yo vi me metí allí, pero yo veía que decían: santo, aleluya, gloria a Dios. Y yo me quedé viendo y dije: wow, estos están metidos en una alucine pero fuerte, están en un viaje loco, y yo con estos no quiero nada. Estos tienen una droga más loca que la mía, yo esto no lo quiero. Ajá. Y yo me lo estaba viendo, aleluya, yo dije: yo me voy a salir. Dijeron amén, y vi que terminaron. Y cuando terminaron, entonces yo ya iba para afuera, pero tú sabes qué pasa, que esa gente loca, aleluya, llevaba unos trajes, unas joyas que sacaron, y sonaron las joyas, y yo tuve que regresar, y vi lo que había allí. Eso que aquí casi en Perú no lo hay, aunque ustedes dicen que sí hay, no es cierto, eso no hay. Ustedes le llaman ají, allá le llamamos chile, allá sí hay chile.
Ya dije que cuando yo regrese voy a traer semillas de chile bueno. Ajá. Sí, mire, abrieron una cebolla picada moradita y yo me quedé mirando. Abrieron las ollas y vi que había comida y le dije, es comida y es para mí, sí te vamos a dar a ti. ¿De verdad me van a dar? Sí. Yo me quedo. Yo me quedo con los locos que traen comida. Entonces agarré, me senté, me acomodé y yo le pregunté, oigan, ¿cada cuánto vienen ustedes a este lugar? Y me dice el jueves, ¿traen de comer? Sí. Perfecto. Si ustedes traen de comer, está bien. Fui con mis amigas. Mis amigas estaban así como asombradas. Oye, Anabel, ¿te fuiste a meter con los locos? Sí, me fui a meter con los locos. Pero yo les traigo una noticia. Los locos traen comida. Los jueves vamos a juntarnos con ellos. ¿Sabes qué? Anabel empezó a llegar a ese lugar por la comida. Pero la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú estás en un lugar donde se está predicando la palabra, tú no necesitas ayudar al Espíritu Santo. Tú no necesitas hacer absolutamente nada. Amén. Porque es el Espíritu Santo el que va a convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo que va a traer convicción a nuestra vida. Es el Espíritu Santo que sigue operando en esta tierra. Y sabes que yo llegué, y yo te voy a decir algo. Escuché las noticias más impresionantes que realmente resucitaron mi vida. Escuché noticias como de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero hubo algo. ¿Sabes qué había yo pensado en la cárcel? Dije, Anabel, aquí te vas a quedar para siempre. Ya no hay esperanza para ti. Se acabó tu vida y el día que salgas de esta cárcel, todo el mundo te va a señalar como una asesina, aunque ni siquiera conociste a la hija del senador, pero para todo el mundo eres una asesina. Entonces, ¿sabes qué sucede? Que llega alguien y me dice, Anabel, el Señor dice que Él sepultará tus pecados en lo profundo del mar y que jamás se acordará de ellos. Me llevaron un mensaje de esperanza en medio de la desesperación, en medio del conflicto, en medio del dolor, en medio de la tristeza. Llegó Jesucristo a mi vida para decirme, jamás me acordaré de las cosas que tú has hecho, porque las sepultaré en lo profundo del mar y jamás me acordaré de ellas. ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Entonces yo dije, yo acepto a Jesús en mi corazón. Amén. ¿Y sabes qué? Que después de aceptar a Cristo, hay personas que a veces en lugar de meterte una inyección de bebé o así, te meten las de burro, y a mí me metieron las de burro. Amén. Yo tengo imán con eso, profeta. Amén. Sí, entonces tú sabes que cuando me dicen a mí rapidito, te tienes que bajar a las aguas, tienes que bautizarte, porque y cuando me hablan del bautismo, resulta que empiezan a llegar los católicos y los católicos me dicen, Anabel, tú no te puedes bautizar porque ya te bautizaste de chiquita, tú no te puedes bautizar, tú naciste católica, tu mamá católica, tu papá católico, tus abuelos son católicos, toda tu familia católica, el perro católico, el gato católico, el lobo católico, así que tú te tengas católica, no te puedes acercar a los aleluyas, ya te lavaron el coco. Entonces cuando yo veía a los hermanos, mejor me retiraba. Dije, es verdad, yo nací católica y católica me tengo que morir. Pero entonces llegó esa mujer de Dios, esa mujer que siempre cuando me veía palpitaba mi espíritu por la mirada de Cristo en ella, y cuando yo la veía yo no podía hacer nada. Y me dijo, Anabel, ¿por qué no le preguntas tú a Dios lo que tienes que hacer? Y le dije, ¿a poco Dios habla? Claro que Dios habla. ¿Y cómo me va a hablar? Con un pajarito. ¿Cómo me va a hablar? Te va a hablar a través de esta palabra. Le dije, pero si yo no le entiendo ni jota esta palabra, yo la quiero leer y no le entiendo nada, pero la palabra dice que hay un velo y ese velo se quitará cuando tú te conviertas al Señor. Entonces yo doblé mis rodillas en la cárcel, allí en esa celda donde yo estaba. Yo hice algo y le dije, Señor, esa hermana me dice que tú hablas. Si tú hablas, dime qué tengo que hacer. ¿Me bautizo o no me bautizo? Abrí mi Biblia y agarré, y al abrir la Biblia, mis ojos se posaron en esta parte de la Escritura. Y Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo
bautizo porque voy a bajar a las aguas. Yo me voy a bautizar. Y yo estaba metida en la celda de la prisión y yo cantaba: Jesús, si tú me dices deja todo y ven conmigo, yo voy contigo tomada de la mano. Mientras yo le cantaba, mi cuerpo en la celda empezó a temblar. Yo temblaba. Nadie me había dicho que existía el bautismo del Espíritu Santo, pero en ese momento empecé, mi lengua se movía para un lado y para otro, mi lengua se movía para un lado y para otro, y oí una voz que me dijo: con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia, porque aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Aunque tu padre te deje, aunque tu madre te abandone, el Dios del cielo jamás te va a abandonar. Él será tu papá, Él será tu aba, Él te cuidará, Él estará contigo siempre, como ha estado conmigo todos los días de mi vida y como estará hasta el final de mis días, que Dios me permitirá verle cara a cara. Aleluya. Bajé a las aguas y después que salí de esas aguas en esa prisión, tú sabes que en esa prisión había unas ratas bien feas. No hay rata bonita, ¿verdad? Sí. Pero mira, esto es terrible, unas ratotas. Mi cara estaba llena, se me llenó de infección, granos, pero feos, unas ratas hasta enfermas. Y de repente, yo te quiero decir esto, de repente dieron la orden en la dirección, aleluya, santo, dieron la orden en la dirección y llegó la mueblería con camas nuevas, porque las camas que estaban ahí eran feas, y llegaron con las camas y colchones nuevos. Llegaron los albañiles a poner piso y yo me quedaba viendo, yo estaba orando. En el momento que yo bajo a las aguas, Anabel dejó de orar 2 minutos y 3 minutos. Ahora Anabel se pasaba noches enteras con él, noches enteras adorando su nombre. No le entendía la Biblia, pero entonces los cigarros se acabaron, porque él me dijo: tú eres templo de mi espíritu, tú eres templo de mi espíritu y yo vivo dentro de ti. Entonces él empezó a traer la revelación de su palabra. Entonces él empezó a hablarme a mi corazón, él empezó a dirigir mi vida por completo. Y entonces cuando yo veo que entran todos ellos, el Señor me dijo: hija mía, escúchame bien, y esto ha marcado mi vida por siempre. Hija mía, yo te voy a decir que yo no he cambiado. Cambian los hombres, cambian los tiempos, pero tu papá, tu aba no cambia. Yo jamás cambio, yo siempre seré el mismo. Estuve con José en la cárcel y estoy contigo en esta prisión, y todo lo que tú haces yo lo bendigo y yo lo prospero, porque nuestro Dios, tu Dios, no ha cambiado. Es poderoso, es temible, es grande en batalla. Él es el gran yo soy, Él es el gran yo soy, Él es el gran yo soy. Me empezaron a decir en la cárcel, ahí andando, porque me metí en la palabra, me metí en la palabra, me metí en la palabra. Pero ¿sabes qué pasa? Hay muchísima gente que se conduele, hay muchísima gente que dice: ay, hay gente que dice: mira, pobrecito el que está en la cárcel. No, ¿sabes una cosa? Yo te voy a decir algo. Mucha gente piensa: la cárcel, no, la cárcel la tiene la gente caminando en la calle, la cárcel la tiene la gente gobernando una nación, la cárcel la tiene una gente congresista, la cárcel la tiene una gente que sea empresario. Mientras no conozca a Cristo, están en cautividad, están en una cárcel, en esa prisión de Villahermosa, Tabasco, en esa prisión. ¿Sabes qué fue lo que sucedió? La palabra dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Sabes qué sucedió en esa prisión de Villahermosa? Que la gente se empezó a convertir, la gente se empezó a convertir. Aquella prisión que estaba llena de las pandilleras salieron y la cárcel estaba tranquila, tranquila. Llegaban predicadores de Puerto Rico, llegaban predicadores de Nueva York con un mensaje. Pobrecitas esas mujeres. Quiero decirte que cuando ellos llegaban cambiaban el mensaje, y muchos de ellos decían: hemos visto ángeles rodeando esta cárcel. Ellos testificaban la gloria de Dios en ese lugar, porque teníamos días de ayunos, nos metíamos en días de ayunos, pedíamos en el lugar donde se hacían los pasteles, y ahí en ese lugar nos pasábamos en retiro, metidas buscando el Espíritu de Dios, buscando y clamando y adorando su nombre. Para nosotros no había prisión, porque en medio de todo eso habíamos encontrado la libertad. Las cadenas se habían roto, el yugo se había podrido por causa de la unción del poderoso Dios, del Espíritu Santo.
Mi madre llegaba a verme, le daba vergüenza. Mi madre era contador, tenía la carrera de contador y era un cerebrito ella. Y ella llegaba a la cárcel y cuando veían el carro de mi madre parado allí, le decían: ¿a qué vas a la cárcel? A que me laven la ropa. No iba, pero sí le lavaron la ropa. ¿Saben por qué? Porque ella también a veces entraba a los cultos y ella se quedaba con nosotros. Y como la fe viene por el oír, un día mi madre, que tenía tanto orgullo y tanta soberbia, un día mi madre, ¿saben qué es lo que hizo? El Señor dice que quitará la soberbia. El Señor dice que quebrantará el orgullo y toda rodilla se va a doblar delante de su presencia. Amén. ¿Y saben qué fue lo que pasó con esa mujer? Que esa mujer, mi madre, ¿saben qué fue lo que sucedió? Dios tocó su corazón. Ella aceptó a Cristo en su corazón, porque la palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y en esa prisión donde ella no quería, ahí mientras veía que las mujeres se estaban bautizando, ella también dijo: yo también quiero bajar a las aguas, yo también me quiero bautizar. Dios hace perfectas las cosas, Dios hace bien las cosas. Un día el Señor me dijo: Anabel, te vas a poner en ayuno y te vas a ir y le vas a pedir a tu padre, le vas a decir todo lo que le has hecho y le vas a pedir perdón a tu papá. Pedí una audiencia con mi padre, me enfrenté con él y le dije a mi padre todo el daño que yo le había hecho. Y le dije: Padre, perdóname, porque es necesario que nosotros aprendamos no a pedir disculpas. Yo no sé de dónde han sacado algunos que es que no me pidas perdón, solo disculpas. Ese lenguaje es del infierno, ustedes disculpen. La Biblia dice: hay que pedir perdón. La Biblia no dice disculpas, la Biblia dice perdón. La Biblia dice arrepentimiento, no remordimiento. Y allí le dije a mi padre todo el mal que le había hecho. Mi padre me dijo: ¿tú también hiciste eso? Le dije: sí, papá, yo lo hice. Nos abrazamos, lloramos, hubo un perdón y me dijo: hija, yo me iba a quitar la vida en esta prisión, pero llegó un predicador, me habló de Cristo y yo también acepté a Cristo en mi corazón. Yo también ahora soy hijo de Dios. Y en esa cárcel yo disfrutaba, pero un día orando el Señor me dijo, me habló y me dijo: hija, te voy a sacar de la cárcel. Y le dije: ¿qué padre? Te voy a sacar de esta prisión. Te vas a levantar y le vas a decir a todos que vas a salir de la prisión. Señor, tengo 18 años de sentencia, nadie me va a creer. Hija, el que en mí cree nunca será avergonzado. Levántate y dile a todos que yo te voy a sacar de la cárcel. Yo estoy hoy aquí diciéndote algo que a mí no me lo enseñaron afuera de la cárcel. A mí me lo enseñó directamente el Señor. Él me dijo: levántate, abre tu boca y confiesa, porque tu boca tiene poder. Nadie me enseñó eso, me lo enseñó Él. Levántate y dile a todos que yo te voy a sacar. Venía la que me lavaba la ropa en la cárcel, dije: María, me voy de la cárcel. ¿Quién te dijo? El abogado